Hoy nos importa y nos ocupan historias que conectan Cuba, el exilio y el mundo, sí. Hablaremos del caso de una activista cubana que hoy vive en Finlandia vinculada al movimiento Cristiano Liberación y que enfrenta la posibilidad de ser enviada de regreso a Cuba, un país al que no puede regresar por su activismo político en un movimiento cuyo líder fue asesinado. Voy a conversar con ella aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Además, analizaremos con una abogada de inmigración las nuevas medidas migratorias que están generando preocupación e incertidumbre para miles de familias en el exilio. Y más adelante, pues voy a hablar de teatro, de humor y de la realidad de nuestro exilio con una obra que llega al corazón de Miami que está dando mucho de qué hablar. Todo esto y más aquí en Solo Minutos. No se vayan, quédense hasta el final, comparte el link de mi canal, suscríbete a mi canal y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Bienvenidos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Comenzamos este programa con una entrevista bastante interesante y compleja. ¿Por qué? Porque es una cubana que se encuentra en Finlandia, una cubana activista del movimiento Cristiano de Liberación y que para poder tener contacto con ella hemos tenido que estar un poco más temprano por la diferencia de horario, por los problemas que ella está teniendo con su estatus legal ahí dentro. Todo por los sinsabores que deja el castrismo, por los sinsabores que deja el régimen de Cuba, aquel que no solo te reprime, te arrastra, sino que te obliga a un exilio. Y esta cubana que se encuentra en Finlandia, pues está a punto, pudiera ser regresada a Cuba. Ella quiere hacer su denuncia para que se conozca, ahí la tengo conectada vía Zoom, se llama Mercedes Rodríguez, activista del Movimiento Cristiano de Liberación, exiliada en Finlandia. Mercedes, muchísimas gracias por querer compartir tu historia en exclusiva aquí con Ni Más Ni Menos, con Yelenis Reina. Bienvenida, cuéntame, ¿cómo te sientes? Bueno, yo te voy a decir que yo me siento bastante afectada por los 6 años y 4 meses que llevo aquí en Finlandia esperando una residencia porque soy solicitante de asilo político por las injusticias que se cometían conmigo en mi país solamente por pensar diferente. Por pensar diferente y por una causa bastante compleja, por eso yo presentaba así tu entrevista, porque tú como Sí, es activista así, es así. del movimiento de liberación, el movimiento Cristiano Liberación, por ser activista de ese grupo reconocidísimo, el cual fundó Osvaldo Payá, que le costó también la vida dentro de Cuba, La vida. también a Harold Cepero, por este movimiento. Y usted estuvo actuando dentro del mismo, no conjuntamente con sus fundadores, pero sí de manera itinerante, por así decirlo, porque en su casa se preservaban estas planillas, estas firmas que se pudieron recoger en un momento y que próximamente en mayo se van a cumplir 24 años de la entrega de las 10.000 firmas a la Asamblea Nacional del Poder Popular para pedir un plebiscito sobre el sistema político en Cuba. Y eso fue lo que se conoció como Proyecto Varela, dirigido por el fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, que le costó la vida, como acabo de mencionar, y muchos conocen esta historia. Cuénteme un poco cómo funcionaba su papel en este movimiento. Mi papel en este movimiento funcionaba ayudando a mi sobrino Carlos Manuel Rodríguez Sarmiento, coordinador de barrio de Santiago de Cuba, y conjuntamente con Andrés Chacón, coordinador de Santiago de Cuba. Conjuntamente trabajábamos los tres clandestinamente. Ellos venían con estas planillas desde Santiago de Cuba y pues se hospedaban en su casa, y es ahí donde entraba su principal rol en esta tarea. Sí, a ver, esas planillas se recogían en La Habana, se llevaban a Santiago de Cuba
para que las diferentes personas que estuviéramos de acuerdo con que hubiera un cambio democrático en el país, eh, del proyecto Varela para presentarlo a la Asamblea Nacional del Poder Popular para que aprobaran ese cambio que se quería que hubiera en el país, que era un cambio democrático. Pero usted las preservaba en su casa y vamos a mostrar en pantalla una de las tantas situaciones que tuvo que enfrentar por parte de la Policía Política de Cuba porque querían registrar su casa, porque querían obtener estas planillas. Sí, ellos querían obtener esas planillas porque y nosotros no podíamos permitir que esas planillas cayeran en manos de la dictadura, porque venían los nombres y las firmas de diferentes personas de todo el país. De todo el país. Eran miles de firmas. El documento recoge que Miles de firmas. solo 10.000 se presentaron en la Asamblea del Poder Popular de Cuba con una pregunta bastante contundente contra el régimen, y era si estaban de acuerdo, la idea de esta pregunta que no es exacta, si estaban de acuerdo o no con ese régimen. Ahora, un poco más de historia. Mercedes Rodríguez, cuando me decía que fue llamada a varias estaciones de policía, ¿qué era lo que le preguntaban? ¿Qué era lo que querían? A ver, ellos me llamaban a varias estaciones de policía donde ellos me decían que si yo no cooperaba, esto a mí se me iba a acusar por venta ilícita y por no estar de acuerdo con el sistema que se vivía en Cuba, porque es que yo me expresaba libremente, porque yo te voy a decir la verdad, yo sí iba a la Asamblea de Rendición de Cuentas, pero yo iba a la Asamblea de Rendición de Cuentas donde yo exponía mi criterio y decía que a mí nadie me podía callar porque en Cuba no existía democracia, que en Cuba lo que existía era una dictadura capaz de pisotear a la gente y tener un pueblo esclavizado hacía 64 años en aquel momento cuando yo me expresaba de esa forma, y ahora hace 67 años. Hace 67 años y ahí continúan. Pero te expresas también, sí. Tenemos estas imágenes, veíamos al fallecido Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y lo veíamos justo entregando, haciendo la entrega de esas firmas en esa caja. Y estamos hablando, para aquellos los que acaban de sintonizar, estoy conversando con una activista del Movimiento Cristiano Liberación, quien colaboró con el movimiento para recoger estas firmas, para preservar estas firmas en su casa. Se encuentra residiendo en Finlandia desde hace 6 años y ha enfrentado pues 2 procesos de asilo que no han tenido éxito, y podría ser regresada a Cuba. Ese es el riesgo que ella tiene de ser regresada a Cuba, pues pudieran encauzarla, como igual lo han hecho con los más de 1.000 presos políticos que se encuentran dentro de las cárceles de Cuba. Y quizás pueda correr la mala suerte que corrió el fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, el cual fue asesinado, el cual está probado por sus familiares una vez vieron el cuerpo, y tengo recuerdos de ese incidente, porque la familia, hubo un choque. El régimen, para aquellos que no están familiarizados con la noticia, el fundador iba en un auto con 3 otras personas, se dirigía en un auto rumbo por Oriente, en Bayamo casualmente, y en ese auto pues los vienen persiguiendo 2 autos de la policía estatal cubana, entre ellos mismos el propio Harold Cepero. Hay un relato que lo cuenta una página del movimiento el Movimiento Cristiano Liberación, que narra estos hechos, y ellos venían conduciendo, y es Harold Cepero, el fallecido Harold Cepero también, quien le dice a los que lo acompañan: es la policía de Cuba, él le tenía un nombre, es la policía de Cuba, y se intercambian unas tarjetas que tenían SIM card de información, de computadora, de teléfono, para preservarlas. Pero en ese momento ya le dan el golpe por detrás, quedan malheridos, no llaman a una ambulancia con tiempo, y como resultado, cuando ya pudieron llegar al hospital, pues 2 de ellos estaban fallecidos,
era Osvaldo Payá y Harold Cepero, y los otros 2 integrantes pues resultaron heridos. Los familiares de Osvaldo Payá constataron en su momento que cuando vieron el cuerpo de Osvaldo Payá no tenía ningún tipo de lesiones, de fractura. Lo único que tenía era un golpe en la cabeza y un pinchazo en la pierna. Es con lo que se presume asesinaron a Osvaldo Payá. Y eso le pudiera pasar a cualquier persona que se oponga al régimen. Y es por eso que Mercedes Rodríguez desde Finlandia ha escogido ni más ni menos con Yelenis Reina pues para traer su caso y tratar la manera de hacer la denuncia para que el gobierno de Finlandia pues la acoja y tenga ese estatus allí dentro para que no corra esa mala suerte que han corrido pues muchos de los que se oponen al régimen. Usted no solamente ha hecho manifestaciones dentro de Cuba y se oponía dentro de Cuba, usted continúa esa lucha, la continúa en Finlandia. Tengo imágenes de entrevistas que han hecho medios finlandeses y también fotografías donde allí se ha presentado en protesta junto con ese grupo que tenemos ahí en pantalla. Hábleme un poco de estos encuentros. Mira, este encuentro de esta foto que yo te muestro y un video que hay es manifestándonos en apoyo. Esto fue el año pasado para el 11 de julio, apoyando el levantamiento que se usa en Cuba para el 11 de julio y a la misma vez apoyando lo que es el asesinato de Osvaldo Payá. Donde nos manifestamos y gritamos, quizá gritamos, yo grité algo que fue, quizá las personas lo encuentran un poco duro, pero para mí Díaz-Canel y su dictadura terrorista se merecen esas palabras y muchas más, porque es un dictador, porque dio la orden de combate dijo, las calles son de los revolucionarios. Y yo diría, no, las calles no son de los revolucionarios, las calles son de los dictadores y de los lamebotas que apoyan esa dictadura, que tantos crímenes han cometido dentro de Cuba desde 1959, que el asesino de Fidel Castro cogió el poder. Su esposo era marinero mercante, usted me contó. Sí, mi esposo era capitán de la Marina Mercante Cubana. Hay una historia que su esposo le hizo y me gustaría que la dijera en el programa. Mira, cuando el hundimiento del 13 de marzo, que ese remolcador pertenecía a la empresa Navegación Caribe, que actualmente mi esposo era capitán de esa empresa de Navegación Caribe, a él le dicen que él tenía que ir para Matanzas. Eso es lo que él me dice cuando llegó a la casa. Dice, tengo que irme para la casa porque el director de la empresa Durán me dice que le habían avisado que se querían llevar el Dumar para los Estados Unidos. Y yo tengo que ir para allá porque tengo que hacerme cargo del remolcador por ser el capitán. Y yo le digo, ven acá, y si abordan el Dumar para llevarse para Estados Unidos, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a hacer lo mismo que hicieron con el 13 de marzo? Y me dijo, no, hay órdenes que no se cumplen. Yo no voy a ser un asesino. Esas fueron Desde las palabras entonces estamos queriendo probar los hechos que ahí están y hay pruebas y evidencias y aún ellos quieren negar su participación en las atrocidades y los disímiles de crímenes que ha cometido ese régimen cubano. Tengo las palabras del momento de Osvaldo Payá, quisiera ponerla. Mi productor me acaba de decir que ya están listas. Vamos a verlas. Mercedes Rodríguez, gracias por estar en el programa y por compartir este testimonio en exclusiva. En el año 2002 presentamos las primeras 11.000 firmas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, apoyados en la Constitución que permite que los ciudadanos propongan un proyecto de ley si lo hacen de 10.000 electores, bajo la represión
bajo la persecución, la trampa y el acoso de la seguridad del Estado, logramos las primeras 11.020 firmas. Ahí tenemos las palabras de Osvaldo Payá, del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, quien, si no lo hubieran asesinado, hubiera cumplido el pasado 28 de febrero, pues hubiera cumplido años. Y quiero traer a colación un poco de la historia de cómo se fundó este movimiento. Y en las memorias escritas por Ramón Antúnez, uno de los 5 que integraban este movimiento, principalmente el fundador Osvaldo Payá y los cofundadores, Ramón Antúnez, en una de sus memorias, pues dice y narra lo ocurrido un 8 de septiembre de 1998. Y eso fue lo que él llamó la fundación de ese movimiento, que nació, miren qué interesante esta historia, y tengo la fotografía de la iglesia, nació en la parroquia El Salvador el Mundo, en El Cerro. Fue allí que se reunieron y fue allí que se gestó este movimiento, donde le dieron forma y lo llamaron Movimiento de Oposición Cristiana. Fue en otro lugar, dice, donde hubo un espacio para reunirse. Y hay una linda anécdota de esa fundación, de esa iglesia, ahí lo ven, porque ellos se rotaron para poder, en El Salvador del Mundo, en El Cerro, como acabo de mencionar, se rotaron votaciones. Es decir, no es un movimiento que nace de la imposición. Es un movimiento que está fundado por Osvaldo Payá, pero que en conjunto con estos otros 4 hombres, que pronto voy a mencionar sus nombres, se llevaba a votación cómo iba a llamarse el movimiento. Se llevaba a votación cuál era el objetivo del mismo. Y hay otra carta, un documento, que por los años que tiene, pues claro que no se ve textualmente. Hay otra carta que es la que explica, y ellos ahí fundamentan la función del origen de ese movimiento Cristiano Liberación. Yo quiero mencionar los nombres para no olvidar, porque es preciso no olvidar. Estaban Osvaldo Payá junto a Ramón Antúnez, Dagoberto Capote, Fernando Avedo y Santiago Cárdenas. Tú que los conociste me podrás hablar un poco más de lo que pudiste escuchar de tu sobrino, quien era uno de los que estaba al tanto de la recogida de estas firmas. Mira, mi sobrino, nosotros conversábamos, pero hay cosas que yo no te puedo decir o no te debo de decir, porque ya mi sobrino está fallecido, que era uno de los que lo podía confirmar, ¿te das cuenta? Pero si quieres, yo te puedo dar el número de Andrés Chacón, que vive en los Estados Unidos. Yo conversé con él y me dijo que tú te podías comunicar con él. Te Me agradezco, dijo, si ella, te agradezco muchísimo, Mercedes. Si ella desea, tú le envías mi número para que ella se comunique conmigo. Claro que él sí te puede hablar bien claro, porque el trabajo mío con ellos era un trabajo clandestino. Yo lo ayudaba a ellos, y como tal, pasé a ser parte de ser activista al Movimiento Cristiano de Liberación por la cooperación que yo tenía con ellos, y yo presté mi casa en La Habana para que ellos se reunieran y para que ellos pudieran tener un lugar donde llegar con esos papeles y después sacar esos papeles y moverlos para otra parte, porque todos esos papeles se lo entregaba, todas esas planillas se le entregaba a mi sobrino Andrés Chacón. Ya entiendo. Ahora me surge la pregunta y tengo duda también. ¿El gobierno de Finlandia no reconoce que Cuba es un régimen, que en Cuba existe un régimen? No lo reconoce. No reconoce que es un régimen criminal y no reconoce que tú eres una perseguida política. Que yo soy una perseguida. ¿Te das cuenta? A ver, entonces mira, Finlandia simpatiza con el régimen de Cuba. Bueno, yo tengo entendido que mandan donaciones para Cuba, que aquí hay grupos que mandan donaciones para Cuba. ¿Te das cuenta? Y entonces yo digo, bueno,
¿Por qué ellos mantienen relaciones diplomáticas? Porque yo Con un régimen entiendo que asesino. cuando... Ahí está el remolcador, Sí, están todos los balseros, toda la gente que se ha lanzado al mar, no, todas aquellas personas que se mira, oponen, que las mueren de manera sospechosa. está los asesinatos que cometieron en un barco, te voy a decir en un barco, en Matanza, en el río Quibú, que dos muchachos del servicio militar se lo llevaban y ellos prefirieron ametrallar el barco ¿eh? con los aviones ¿eh? antes que saliera de la bahía de Matanza. En Cuba se ha cometido muchos asesinatos, no solamente asesinatos por tú ser opositor o por tú estar contra esa dictadura, sino en Cuba se cometieron asesinatos de 1960 con las personas que eran de la iglesia católica, con los cristianos y con los que no eran cristianos también. En Cuba Decenas de toda una miles vida. que si nos ponemos a enumerarlos, pues no terminamos el programa en el día de hoy. Quisiera que le enviara algunas palabras, quizás esta entrevista se la pueda hacer llegar a alguna agente de inmigración en Finlandia, quizás se la pueda hacer llegar a su abogado que le pueda estar defendiendo el caso, para que reconozcan el peligro que usted corre si no le aprueban ese asilo y la regresan a Cuba. Si quisiera enviarle unas palabras, pues este es el momento. Mercedes Rodríguez. Bueno, yo lo que le quiero enviar estas palabras a inmigración finlandesa, que confíen más en las palabras que le dice una persona como yo, de 70 años, porque ya yo tengo 70 años, que tuve que abandonar a mi país con 64 años en el 2019 por la persecución política que tenía sobre mí, sobre mi casa y sobre mis hijos. Tuve que salir del país porque yo sabía que no podía flaquear cuando me llevaban a la estación de policía, porque yo no podía poner la vida de varias personas del movimiento en peligro. Y desgraciadamente por eso tuve que salir de mi país, que estoy en un país nórdico donde estoy hasta enferma de mis pulmones por varias neumonías que he cogido aquí, por el frío que hace aquí, que por favor que indaguen bien sobre el problema de Cuba, porque me parece que Inmigración de Finlandia no ha llamado a conversar y a preguntarle a Andrés Chacón, que mandó su número de teléfono para que contactaran con él. Carlos, mi sobrino, en vida mandó su teléfono, su correo electrónico para que contactaran con ellos y nunca han contestado, lo han llamado para hablar con ellos. Quiere decir que a ellos no les interesa si mi vida corre peligro en Cuba, si me deportan para Cuba, a ellos no les interesa que yo sea asesinada en Cuba, porque de lo que yo estoy segura, que del avión me llevan directo para Villa Marista. Es complicado y peligrosa ese desenlace, el cual no queremos ocurra. Entrégale la entrevista y veremos entonces si Finlandia aprende y aprende un poco más de la historia del régimen asesino de Cuba, o finalmente entonces veríamos que hay algo de complicidad entre Finlandia y el régimen de La Habana. Mercedes Rodríguez, muchísimas gracias por esta oportunidad, por la hora que allí tiene, la gran diferencia, por esa disciplina finlandesa que no le permite llamadas más tarde. Gracias por estar con nosotros aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina y por compartir su historia, que es la de miles de cubanos que han tenido que abandonar Cuba y las de los que quedan ahí dentro todavía, que sufren esa represión continuamente. Gracias. A ver, ¿puedo alegar algo? Claro que sí. Adelante. Y lo único que le pido a Donald Trump es que acabe de intervenir en Cuba para que no sigan muriendo los cubanos de hambre, de necesidad y de enfermedad.
Y te voy a decir más, abajo la dictadura Castro-Castel comunista, mueran todos los asesinos que cooperan con esa dictadura. Viva Cuba libre, viva Osvaldo Payá. Gracias, Mercedes, por su valentía y esperemos que sirva de efecto esta denuncia y que su estatus pues pueda legalizarse allí dentro de Finlandia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche para Mercedes Rodríguez y para ustedes. Continúen con ni más ni menos con Yeleni Reina. Ya regreso con un poco más de información sobre inmigración. ¿Qué les parece? Les espero. A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, pues me acompaña la abogada de inmigración Janet Piñeiro, querida colega y amiga. Está de cumpleaños. Estoy de cumpleaños. Felicidades, y la hice venir al estudio el día de su cumpleaños. Gracias. Porque hay noticias sobre inmigración pendientes y muy serias. Sabes que te deseo todo lo mejor del mundo y te agradezco una vez más porque estés en el estudio, pero era interesante que vinieras al estudio a explicarme y a explicarle a muchos ciudadanos venezolanos, cubanos, también colombianos, correcto, que se están viendo afectados por estos días con los cambios que se están emitiendo desde el Departamento de Homeland Security. Y una de las cosas que está afectando son los trámites de residentes que se han visto paralizados y entró debido a esta lista de los 75 países que ahora incluyen a estos ciudadanos que mencioné y que les ha paralizado el trámite hasta de la residencia, no solamente de los visados, como se conocía que estaba que integraba esta normativa del presidente Donald Trump y que entró en efecto ya hace un mes y medio, pero que hay muchas personas que se enteran cuando van a continuar su proceso. Abogada, bienvenida una vez más. Gracias. Y cuénteme qué podría estar pasando y qué pueden hacer ellos al respecto. Bueno, es un poco más allá de tener un trámite pendiente de la residencia o de su permiso de trabajo. También estamos hablando de personas que se les ha visto paralizado el proceso de la ciudadanía. De hecho, hay ¿también muchos ciudadanos? Sí, de hecho muchos o algunos de mis clientes que ya fueron a la entrevista, pasaron el examen y que solamente están esperando lo que le llaman la juramentación, en la que te entregan tu certificado, está paralizado también. Tengo clientes así que lleva paralizado hace más de un año. Sin ese certificado puede decirse que no eres ciudadano. Eres residente, sigue siendo residente. Bueno. Qué complicado. Qué complicado. El presidente ha hecho para restringir mucho más esta proclamación que le dicen presidencial, que se hizo la primera en diciembre, se hizo otra ahora en enero y se está convirtiendo en un poco bastante más difícil resolver los trámites migratorios que están pendientes. ¿Qué pueden hacer estas personas? Bueno, hay diferentes recursos. Por ejemplo, las personas que tienen pendiente esta ciudadanía de hace más de un año, eso hay que hacer un documento legal que se llama un mandamus. Hay que ponerle un litigio al Servicio de Inmigración en la Corte Federal, que no es la Corte de Inmigración, es otra instancia. ¿Okay? También hay otros litigios a nivel nacional que están lidiando con este proceso. Para tratar de darle un poco más de respiro a estas personas que ya están encaminadas en un trámite. ¿Qué le recomendaría a estas personas para pasar a otros temas que están también ahí en la mesa del día? Buscar la ayuda de un abogado. Siempre, la mayoría de las personas, como por ejemplo la aplicación de la residencia, piensan que es un formulario fácil, la ciudadanía igual, lo hicieron ellos mismos, lo hicieron con la ayuda de un familiar, con un notario, entonces no tienen abogado en sus récords. Necesitan un abogado que pueda llevar esa aplicación a otra corte o a otro nivel para que el Servicio de Inmigración adjudique o haga una decisión sobre su aplicación. Tiene que estar de la mano de un abogado. Otra de las cosas que están ocurriendo y que se dieron cuenta, me decías, eran los ciudadanos cubanos quienes esperaron para hasta el año 2025, que era hasta donde tenían el parol. Sí. Hablo de esos que entraron con parol aquí a Estados Unidos. Estamos hablando más de 1 millón de personas entraron por la frontera en los últimos años. Y se dice que mitad de esa cifra entró
con parol humanitario. Este parol expiró, me decías, en abril del año pasado. En abril de 2025. ¿Y estas personas ahora en qué se encuentran? Bueno, la mayoría que no fue a ver un abogado simplemente esperaron el año y un día, por ejemplo, que son cubanos, esperaron el año y un día para hacer su aplicación de residencia y pensaron que la residencia iba a ser la solución de su problema y ya se acabó ahí el caso. Pero ahora nos encontramos con este problema de lo que acabamos de hablar en el tema anterior, que la residencia está en pausa, no tienes permiso de trabajo, no puedes renovar tu licencia de conducir y entonces en realidad, ¿qué es lo que tienes? Nada, estás ilegal. Estas personas no pueden renovar su permiso de trabajo. Sí lo hicieron, pero no está siendo procesado. Entonces, estas personas en realidad no tienen un documento legal de inmigración que los respalde. Muchos no fueron a ver un abogado, entonces no hicieron un asilo. Los que fueron a ver un abogado, que yo los tengo, y tienen un asilo pendiente, pudieron resolver por lo menos su permiso de trabajo por el asilo y tienen cierta protección. Lo más que protege a una persona de presencia ilegal en un país, en este país, es hacer un asilo. Hacer un asilo político. Claro. Y el que no lo hizo, ahora mismo, muchos se autodeportaron. También. Me habías comentado. Sí. Pero el que todavía está aquí en un limbo, ¿qué opciones tiene? Bueno, todavía si el asilo no fue orientado, si lo orientaron mal, un asilo hay que hacerlo dentro del año de presencia en los Estados Unidos. Pero no quiere decir que si usted va a hacer un asilo después del año, nunca lo puede hacer. Bueno, explicándole al Servicio de Inmigración por qué usted no hizo el asilo dentro del año, quizás es otra opción que la persona puede hacer. Abogada, hábleme un poco, hablando de asilo. Hay muchos venezolanos que cuando ocurrió lo del 3 de enero, que el dictador Nicolás Maduro y su esposa pues fueron sacados de Venezuela y esperan enfrentar la justicia aquí en una cárcel de Brooklyn. Muchos dijeron, bueno, ahora sí se va a reconocer que hay un problema legal dentro de ese país, del país de origen de donde ellos son, y van a reconocer que el derecho que tengo de un asilo o de alguna vía que les dé legalidad en este país. Pero de pronto sigo leyendo en las noticias y me han comentado venezolanos que estas deportaciones continúan. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. Personas que también tenían un asilo en trámite, venezolanos. Sí, muchos están todavía pendientes en las cortes. Claro que los están procesando, claro que si dejan que la persona llegue hasta el final con su asilo, porque muchos el gobierno está pidiendo a los jueces que cierre estos asilos y la persona como que no puede discutir los méritos, o sea, tu argumento delante de un juez y no le permiten llegar hasta el final, de todas maneras le están dando orden de deportación de esa manera. Porque si no tienes una aplicación pendiente y el gobierno le solicita al juez, bueno, yo quiero cerrar este asilo porque esta persona puede presentar su asilo en un tercer país. En Ecuador, en Uganda, en Honduras, he tenido casos así. Si ese es el caso, bueno, y el juez le da la razón al gobierno, la consecuencia de eso es que la persona tiene una orden de deportación para ese tercer país. Entonces, se elimina el asilo. Exacto. Se elimina el Se asilo quedan una vez. sin Una vez te deportan, estás en una Exacto. lista de deportados y Exacto. entonces empezar de cero. Exacto. Tocando ese tema de los deportados, los casos de muchos de ciudadanos estadounidenses, no, pero sí ciudadanos cubanos que estaban en un trámite legal aquí dentro de Estados Unidos, que han sido deportados a esos terceros países. Los familiares están como consternados porque es una separación que pudiera demorar toda la vida. Estas personas les dan a escoger a qué país les pudiera convenir por un problema familiar. A lo mejor tienen familia en Nicaragua, pero no en Uganda. No. Es decir, que yo sepa, ningún ciudadano cubano tiene un familiar Exacto. o hay una, por ejemplo, nosotros tenemos descendientes franceses, Sí, claro. franceses. Hay ascendencia francesa en Cuba, Claro. hay ascendencia española, pero de Uganda. Nunca Exacto. había escuchado esto. Por lo general, esto es cada vez más común y más común y más común en las cortes. Eso es lo que yo hago todo el tiempo. Y si la persona fue en su primera cita, por ejemplo, a la corte sin un abogado, y el abogado del gobierno le dice al juez, yo quiero que usted cierre este asilo porque esta persona puede presentar su asilo en Uganda. Ha pasado, he tenido casos así.
Entonces, la persona tiene una orden de deportación para Uganda, siendo cubano, siendo colombiano o siendo venezolano. ¿Cuál sería la única solución? Bueno, hacer una apelación dentro de los 30 días que tienes. Cuando te dan la notificación de deportado para ese país, te dan 30 días. Te dan 30 días, aunque las leyes de la Corte de Apelaciones han cambiado también. Y entonces el tiempo para apelar es más corto. Entonces, yo estoy hablando de casos que sucedieron así el mes pasado, ¿entiendes? Porque ahora en marzo hay leyes de apelaciones diferentes que acortan más el tiempo para apelar. El proceso. Exacto. Lo único que queda es apelar esa orden. Ya han habido jueces que han dicho que esto es ilegal, pero siempre tiene que tener un abogado que pueda contestar a la posición del gobierno. Ese es lo más, y volvemos de nuevo Exacto. siempre al punto de inicio. Claro. Al abogado que le faltó a muchos, porque recuerdo cuando hacíamos estos programas en un canal de La Mancha, Sí. como hay un amigo que dice en la radio, lo dice, Ok. en un canal de La Mancha, no voy a mencionar su nombre, Muy bien. decía, conversábamos sobre esto y llegamos siempre al punto que es el meollo del asunto, es tener un abogado. Porque Claro. nosotros como los hispanos nos gusta mucho, no, fulana me dijo que me va a ayudar y me va a hacer un trámite. Y delegar ese trámite en alguien que no conoce, miren, en medio de todos estos cambios de leyes de inmigración, se puede ver atrapado en un proceso de deportación a Uganda, nada menos. Me estoy queriendo imaginar qué tal, a lo mejor se puede vivir, pero no lo creo, porque va a separar una familia, un matrimonio, hijos, y es una persona que va a estar viviendo separada de la misma. Hemos tenido casos aquí de familiares que han sido separadas hasta de sus propios hijos, Sí. deportaciones que hemos tenido de una madre donde su hija y su esposo quedaron aquí en Estados Unidos. Abogada, el tema de la cárcel, la cárcel que llaman Alligator Alcatraz, esa cárcel, la tristemente célebre llamada de esa manera, esa cárcel, ¿todavía continúa funcionando? Sí, todavía yo tengo clientes que están detenidos ahí. No, por lo general la persona no está detenida tantos meses como en otros centros de detención, pero sí tengo clientes ahí todavía. ¿Qué tiempo pudieran ahora estar ahí? No tanto tiempo como antes, pero eso es la selva de la Florida. Exacto. Uno sale del Turnpike aquí de la ciudad y en cualquiera de esas carreteras hay panteras negras, la cantidad de mosquitos que había una queja al principio de ellos, eso está rodeado de pantanos, ahí lo ven, de zonas boscosas. Eso no tiene las condiciones creadas. La cárcel nunca tiene condiciones creadas para estar. Claro. Pero no es igual en esas condiciones que con una cárcel ya establecida que se conoce. ¿Cómo usted se comunica con algunos de sus clientes ahí dentro? ¿Cómo ocurre? Bueno, la manera más asequible que el departamento en este caso, ICE, ha creado para nosotros los abogados, bueno, primero, nosotros los abogados tenemos que entrar a una representación legal en la que ellos puedan verificar, tienes que mandar tus credenciales, tienes que llenar un formulario y solicitar una entrevista con tu cliente por Zoom. Por Zoom. Por Zoom. Yo no he ido personalmente a la cárcel porque, aparte de que el trámite es engorroso, es lejos, es peligroso, Muchísimo. demás y demás, pero sí todavía hay personas que están detenidas ahí. Yo he tenido clientes que han estado detenidos 1 mes y medio, 2, hasta 3 meses. Hasta 3 meses. Sí. ¿Y has podido sacarlos de ahí para otro proceso? No, por lo general el gobierno es el que decide para dónde transfiere a tu cliente, pero sí he tenido algunos que he podido liberar, ya sea con un habeas corpus, o sea, con un proceso que se hace en la Corte Federal. La cuestión de las fianzas en inmigración cada vez está más complicado, pero algunos con un habeas corpus se ha podido resolver. Se logra. Ahora, hay un tema que preocupa por estos días y es trágico. 4 jóvenes estadounidenses perdieron la vida en aguas cubanas enfrentándose con los guardias de la costa cubana allí. Estos fallecidos ya han sido identificados, hay 6 heridos que están hospitalizados, ahí vemos en pantalla a los fallecidos y también en breve verán los nombres de cada uno de ellos. Pero la pregunta que muchos se están haciendo, ¿cómo se podrá
repatriar esos cuerpos de los fallecidos. Sabemos que los heridos, una vez se restablezcan, van a enfrentar un proceso judicial oscuro, dañino, del cual ahora mismo no está muy claro en qué condiciones, si realmente ocurrió lo que ellos han dicho en la televisión estatal cubana, porque es un informe totalmente de un solo lado, no han dejado que haya una presencia consular para tener testigo, para que se convierta en una parte testigo de lo que ellos cuentan y que puedan ver con sus propios ojos lo que ellos dicen, si hay algún tipo de argumento que se pueda manejar de manera legal. Como no existe ahora mismo, en lo único que se piensa antes de ese proceso que van a enfrentar los sobrevivientes, en lo único que se piensa, y las autoridades estadounidenses se han hecho eco de ello y también los familiares, ¿cómo van a repatriar los cuerpos? ¿Cómo sería el proceso de repatriación de los cuerpos? Abogada, cuénteme un poco. Entre ellos hay residentes estadounidenses y ciudadanos estadounidenses. Bueno, el proceso es un poquito, los residentes permanentes tienen una serie de garantías, obviamente, y los ciudadanos de este país tienen otras garantías. Por ejemplo, si los familiares de alguno de estas personas fallecidas o que están en los hospitales son ciudadanas, tienen que reportarlo al consulado en La Habana. Un ciudadano americano puede entrar libremente, puede entrar al consulado y reportar, mire, el nombre de mi familiar es tal y está en tal hospital y yo quiero hacer todos los trámites para llevarlo. Conocer de su estatus, cómo se encuentra. Exacto. Pero de estos cuerpos, ¿es diferente el trámite para los residentes que los ciudadanos? Bueno, hay algunas diferencias, aunque son mínimas. Por ejemplo, si la persona fallecida es ciudadana americana y se reporta el fallecimiento a la embajada puede dar un certificado de defunción. Como opera o legalmente sería igual que el que dan aquí en Estados Unidos. ¿Qué diferencia? Bueno, si la persona tenía propiedades aquí, si la persona tenía negocios aquí, si hay que abrir un proceso de herencia aquí, no es lo mismo tener un certificado de defunción que tenga efectos o que sea emitido por las autoridades de Estados Unidos a un certificado de defunción emitido por las autoridades cubanas. Entonces, hay una serie de cosas que podemos estar aquí hablando hasta mañana, pero ese sería un ejemplo. Pero la repatriación podría darse sin ningún problema, sin obstrucción de la justicia. ¿Crees que podría? No es tan fácil tampoco, porque si la persona es ciudadana hay como un poco de más garantía, un poco de más presión, un poco de más obligación del gobierno de Estados Unidos de tratar de trasladar ese cuerpo para acá, de cumplir con las reglas que hay aquí para cuando una persona está fallecida, ya sea de medidas sanitarias y demás, aunque los familiares son los que tienen que costear con esos costos, ¿no? El gobierno el gobierno no va a costear eso, pero por lo menos las personas pueden despedir a sus familiares de una manera normal, ¿no? Totalmente, para que puedan ellos tener su último momento, sepultura digna. Claro. Y que los familiares puedan darle una despedida. Claro. Abogada de Inmigración Janet Piñeiro, muchísimas gracias por regresar al programa de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Estuviste muy al principio de cuando casi nacía Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Mismo. Y te agradezco porque aún seguimos en la etapa de la infancia creciendo aquí en el canal. No tanto, ya has crecido mucho. Ya has crecido mucho y me alegro mucho. Gracias por esas palabras y por regresar aquí al programa. Para aquellos que me ven por Mega TV, muchísimas gracias por hacerlo desde el principio, y para los que me sintonizan cada día aquí en el canal de YouTube, pues de nuevo las gracias. Abogada, claro. les espero pronto, claro. No para de nuevo la fecha de su cumpleaños, que sea antes. Claro. Eso es lo especial que eres para mí como periodista, como host, como persona, y también la oportunidad de todos los que están en este programa de tenerme en cuenta y de invitarme. Gracias por tus palabras. Claro. Gracias. De seguro que regresarás, serás bienvenida. Que pases una feliz noche de cumpleaños. Gracias. Y que tengas una cena bien rica para que te relajes y descanses de todo el día largo de trabajo de hoy. Lo necesito. Volvemos a... Ustedes no se vayan, ya estoy de regreso con información sobre el teatro. Si tiene ya planeado algo este fin de semana,
pues el próximo puede ya empezar a comprar sus entradas para ver esta obra de teatro que les voy a presentar a continuación. Muchísimas gracias. A usted no se vayan, ya vuelvo. Y en primera fila a esta hora aquí, ni más ni menos con Yelenis Reina, pues toda una actrizaza, Roxana Montenegro, colega, locutora, actriz, graduada de la Escuela de la ENA. Hemos trabajado y compartido edificios juntas. Así es. Yo informando y ella actuando. Y la conozco desde hace mucho tiempo y es un gran placer tenerte aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina en esta nueva etapa de mi carrera. Bienvenida, Roxana Montenegro. Gracias a ti, Yelenis, por invitarme. Sabes que te admiro y te quiero muchísimo hace muchos años. Gracias. Poquito, porque nosotros apenas somos adolescentes. 15 años nada más. Pero me alegra muchísimo. De hecho, desde el primer momento que me invitaste, para mí fue un honor grandísimo formar parte de esta nueva etapa de tu carrera. Y fíjate las cosas curiosas de la vida. Tú estás comenzando esta nueva etapa en este edificio y justo en este edificio comencé yo también como actriz cuando era Venevisión Productions. Qué interesante. Todavía me emociono muchísimo de recordar todo lo que hice aquí. ¿Cuántas novelas grabaste? 4 telenovelas grabé aquí en Venevisión Productions. Hicimos Pecadora, hicimos Valeria, hicimos Sacrificio de Mujer, y hicimos otra que ahora no recuerdo mucho el nombre, fueron hace muchos años, pero aquí fue donde comencé como actriz en los Estados Unidos. En Estados Unidos. En los porque Estados ya Unidos. en Cuba tienes hasta películas. Sí, en Cuba ya tenía bueno, yo digo que yo la mitad de mi vida la he vivido aquí y la otra mitad en Cuba, y mi primera telenovela fue con apenas 16, 17 años, que todo el mundo me dice, ay, ¿cómo has cambiado? ¿En serio crees? ¿En serio? Después de 20 años. Después de los 16 a los 30, en algo hay que cambiar, ¿no? A los 43. Bueno, pero ¿por qué lo dices? A ver, ¿por No qué? importa. A los 30. Roxana Montenegro, como te digo yo y te dicen todos los que te conocen y te quieren, Roxy, estás ahora en un grupo de grandes de los medios, actores y también de dos grandes de los medios audiovisuales, de las redes, del YouTube, dos figuras conocidísimas. Estás trabajando con los Peachy Boys. Así es. Háblame de esa nueva jornada y de esa obra de teatro que estás promocionando, en la que trabajas. Háblame de la obra, ¿cómo se llama? Ahí está ahí están viendo el póster, se llama A mí no me gusta la pasta, y es un nombre muy singular, y ahora voy a explicarles un poquito por qué. Esta obra de teatro es un recorrido por esos 20 años de carrera que han tenido los Peachy y lo que los ha llevado a convertirse en los reyes de YouTube en cuanto a lo que es humor, parodias y el podcast, que también está siendo muy exitoso. Son el número uno, el podcast de ellos es el número uno de podcast en español. Así es. Eso se dice fácil. Sí. Pero yo que conozco ya el medio y estoy en YouTube, y este programa pues sale por YouTube, conozco ya el lenguaje del YouTube, eso no es fácil lograrlo. Y lo más bonito de esto es ver cómo sus propios seguidores del podcast, sus propios seguidores de todos estos años que ellos han venido trabajando, los acompañan en cada presentación de teatro. De hecho, esos seguidores fueron los que nos regalaron nuestros primeros sold outs de la semana de estreno y la semana pasada, que han sido nuestras 2 semanas de presentación. Y es bonito porque ahí es donde ves realmente el trabajo que ellos han hecho, no solo desde la pantalla, sino cómo les ha llegado a ese público. Yo hacía mucho tiempo que estaba intentando trabajar con los Peachy, siempre los admiré mucho y me gustaba mucho lo que hacían. Pero digo que el tiempo de Dios es perfecto. Siempre. Y de repente, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Llegó la oportunidad de hacer la gira a Tampa y a Houston con la obra del Gran Regreso a Casa, que es una obra que yo disfruté mucho, porque obviamente es una obra que está muy conectada con lo que está sucediendo ahora en mi Cuba. Y toda la denuncia a la dictadura. Ellos han trabajado muy duro denunciando la dictadura durante muchos años. Siempre son conocidos por ese humor irreverente que pisa a los castros y les da donde les duele. Así es. Porque son jóvenes muy inteligentes que han sabido colocar esa arma que es la comedia, la actuación, para decirles todas aquellas cosas que ellos realmente tratan de que no quieran escucharlas. Las verdades crudas. Y ellos lo han hecho. Así Háblame es. de esta obra en específico. Está en el Teatro Tower. Teníamos Exacto. unas imágenes
en vivo a esta hora de cómo luce el Teatro Tower. Yo quisiera ver si me ayudan con ello, un pedacito aunque sea. Estábamos trabajando en eso. Ahí Ahí tenemos. se está viendo el Teatro Tower. Va a ser ahí y estás promocionando la obra. ¿Cómo sale? ¿Viernes, sábado y domingo? Viernes ¿Cuáles y son los sábado horarios? solamente, los viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 8. Esta obra, como te comentaba ahorita, es un recorrido por estos 20 años que ellos han tenido. Sobre todo hace como un énfasis en los videos que se hicieron virales, las parodias de La Bella y la Bestia, las parodias de Harry Potter, que bueno, en la obra es Pototo, Harry Potter es Pototo, los 300 que se hicieron tan famosos, por eso la frase, a mí no me gusta la pasta. A mí no me gusta la pasta. Y obviamente hay muchos personajes incluidos dentro de la obra, como el mío, que no tienen nada que ver con estas parodias, pero que está presente y sirve como un poco de hilo conductor dentro de toda la historia. Vamos a ver unas promociones hechas por precisamente parte de esos seguidores de los Peachy Boys a continuación. Vamos a verlo. Los Peachy Boys presentan A mí no me gusta la pasta en el Teatro Tower, en la 15 Avenida y la 8 Calle del Sa. Espectacular, espectacular. Se pasaron, de verdad, son los mejores. Espectacular, se las recomiendo muchísimo. Me reí muchísimo, muy buena. Les recomiendo a todos que vengan a ver la obra porque quedó. Me enamoré de la obra, de verdad que sí. Tienen que venir a ver A mí no me gusta la pasta. Estreno de A mí no me gusta la pasta. Llegó el día de esta mega coproducción que está haciendo Ruta Teatral con los Peachy Boys. La obra estuvo espectacular. El número 1 de Miami. Me encantó la obra desde el principio hasta el final. No podían haberlo hecho mejor. Muy buena, la verdad, la recomendamos muchísimo. Venimos hoy, venimos mañana, la vamos a venir siempre y la otra más arriba. Confíen en los Peachy Boys. Yo recuerdo de esos clips que ellos hacían en aquel momento, de cuando 300 se ponían y todo, una armadura de hierro, plástica, se pintaban el six-pack. Bueno, ahí no se pintan el six-pack porque no tienen tiempo, pero sí se ponen la armadura. Se pintaban el six-pack en el abdomen y decían, a mí no me gusta la pasta. Entonces doblaban perfectamente en aquel momento cuando todavía no había inteligencia artificial. ¿Cómo no? Ni nada por el estilo. Y tenían esos clips que todo el mundo los seguía y tenían un guión en cada una de esas escenas de la película de 300. Y que por además decirlo en español. lo escriben ellos mismos, porque de hecho esta obra que estamos haciendo, A mí no me gusta la pasta, es escrita completamente por Ale. Y además dirigida por Ale también. O sea que normalmente no se menciona eso, porque siempre hablamos de los actores, pero no se ha dicho exactamente quién la escribió. No es una obra de nadie, es de ellos mismos. De ellos mismos. A ver, Roxy, ¿qué personaje haces en la obra? Bueno, ahí estoy haciendo de Minerva Duolingo, es la profesora de... Minerva Duolingo, ese es el nombre. La profesora de Hogwarts, de Harry Potter, porque hacemos toda una ceremonia de Hogwarts que es maravillosa. Luego hago, durante toda la obra, el personaje que se mantiene para mí es el personaje de la Chechey. También haces de hago Chechey. ¿Conoces alguna Chechey? No sé. No sé, todavía no, pero suena cómico que seas Chechey y también trabajes con Harry Potter. Sí, eso es precisamente ese es lo mejor que tiene la obra, que Esa es la magia de la obra. nunca esperas lo que va a pasar. De hecho, la obra comienza con una voz maravillosa en vivo, que es la voz de Jennifer Lamay, que lleva muchos años trabajando con los Peachy, y ella canta en vivo en esa obra la canción de Beauty and the Beast, y la canta de verdad. Y vas a tener momentos como ese que son para traerte nostalgia, para disfrutar de ese tema que todos nos recuerda una parte de nuestra vida, y vas a tener temas hilarantes como el caso de Harry Potter, Maikito haciendo su personaje de Pototo, Ale hace de Dumbledore, y las niñas Jennifer y Kelly Durán, que son las Peachy Girls, como le digo yo, están haciendo las alumnas. También está Vladimir Escudero, que es el antagonista de esta historia. Adrián Mas, que hace el viejito que yo cuido, el viejito. Viejito que tú cuidas, El Adrián viejito. Mas. Y también tenemos al Guille, que hace muchos personajes dentro de la obra y que también tiene una vis cómica genial. Yo Por creo eso es que veía al público todo el tiempo riéndose. la obra, cuando la medimos en el ensayo, duraba 1 hora 10, 1 hora 15. De hecho, decidimos no hacer intermedio porque la obra realmente era corta. Cuando terminamos cada función, marcamos 2 horas.
Y eso es solo porque Sin intermedio. los aplausos, las risas, que siempre tenemos que detenernos para darles espacio a eso. Y ese es el mayor premio que uno como artista puede tener. Y ellos lo merecen. Ellos son chicos muy disciplinados. Entrar a trabajar a esta compañía, que era lo que te comentaba ahorita, ha sido conocer un mundo de esos que uno quiere conocer, de personas que son muy enfocadas, muy disciplinadas y muy trabajadoras. Y ahí se está viendo el resultado de eso. Se está viendo a todo lo largo de esta carrera larga de ellos. Me decías de 20 años, ¿no? Sí, así es. Y ya tienen 4 obras de teatro. Con esta es la 4ª obra de teatro que ellos tienen. 20 años se dice fácil, y es cierto que siempre están trabajando constantemente. Han tenido programas de shows en la mañana, de madrugada, que se dice fácil en la radio, para mantener esa audiencia ahí y ellos mismos no faltar a todas esas mañanas. Es una responsabilidad que lo han mostrado con el paso del tiempo, a pesar de su juventud. Qué bueno que lo han hecho. Yo sé lo que es madrugar y estar trabajando en radio de madrugada, y la juventud no siempre tiene esa disciplina de decir el domingo no salgo porque el lunes tengo que estar allí a las 3, o el sábado me acuesto temprano porque tengo que ir ya empezando a cogerle el timing de lo que es el horario de la semana. Roxana, de nuevo, los horarios y los días que van a estar, ¿hasta cuándo va a estar la obra allí en el Teatro Tower? La obra... que quiero ver la dirección de nuevo, ahí la tengo. Es en el 1508 Southwest 8 Calle. Para aquellas personas que están viendo el video, son turistas, no viven aquí en Miami, no conocen el Teatro Tower. Está cerquitica de donde los van a llevar a pasear. Así es. Por estos días, si es que se encuentran aquí visitándonos de Chile, de Argentina. De Chile nos ven, nos comentan aquí en el programa, nos ven desde Argentina, desde España, desde Ecuador. Es impresionante la cantidad de personas. Y yo a veces me digo, Esa es la maravilla de las redes sociales, que llegas a cualquier lugar. Esto es global. El que lo toque y le haga clic, pues se entera. Así es. Y si quiere seguirme, entonces ahí ya se suscribe. Así es. Y yo me dirijo a ellos porque hay una de Chile que precisamente me dice, es de Chile, pero estaré pronto en Miami. Y entonces para ella y para aquellos que me dicen desde dónde nos ven, pues ya saben, hay una obra que ver. ¿Cómo se llama, Roxy? A mí no me gusta la pasta. Estamos en el Teatro Tower los viernes a las 9 de la noche, los sábados a las 8, y pueden entrar a www.lospitchyboys.com y ahí pueden comprar los tickets. Hasta ahora tenemos hasta el 18 de abril, vamos a estar en cartelera porque el día 25 estaremos en Tampa y los principios de mayo estaremos en Houston. Y luego ya veremos si retomamos con esta o posiblemente en mayo retomemos el gran regreso a casa por todo lo que está pasando justamente ahora con Cuba, y nos han pedido regresar esa obra y vamos a estar también en el Tower. Pero ahora mismo si entran a www.lospitchyboys.com, ahí pueden comprar sus entradas para A mí no me gusta la pasta. Vayan a comprar sus entradas. A mí me gusta la pasta, pero puedo y acepto ver la obra. Sí, a mí también me gusta, pero vale la pena ir a verla. Te puedes tomar tus traguitos primero porque tenemos barra en el Teatro Tower, tenemos valet parking. O sea, puedes ir, tomarte tus traguitos, divertirte, reírte muchísimo. Esto y luego es una puesta en escena VIP. Sí, VIP. Esto ahí se le da el tratamiento que merece nuestros seguidores, así que... Esto es algo que deben también tener en cuenta si van a comprar el ticket. Ahí tienen acceso a comprar su ticket VIP. Exacto. Roxy, mil gracias a ti, mi amor, por venir hasta el estudio y por traerme esta información que está pasando aquí en nuestro patio, en nuestro bello Miami, la capital del sol. Gracias a ti, mi amor, por la invitación, que sea la primera de muchas. Por favor. Y mucho éxito. Toda esa gira, las puertas están abiertas. Gracias. Que vengas mucho con éxito, que talento sobra. Gracias. Igual contigo. Ay, gracias. Y como dirían en inglés, break a leg, para esa obra de teatro. Gracias. Que hay otra palabra, pero no me gusta decirla en español, que se dice en España. Sí. Pero me gusta más la del inglés. Sí, porque la otra ya hay que explicar que era por los caballos que iban al teatro y todo eso y no. Y tiene muy mal olor. Así es. Gracias de nuevo, Roxy. A ustedes no se vayan, les espero con sus saludos. Les espero. Gracias, Roxy. Voy a despedirme a esta hora, como de costumbre, leyendo sus comentarios, pero estos comentarios son nuevos del programa anterior. Y voy a comenzar con el de Liudis Simanca. Comentó, es mejor quemar la basura antes que la peste. Te entiendo, Liudis, pero hay personas enfermas de, por ejemplo, enfermedades respiratorias como el asma y demás,
que los agrava. Gracias por tu comentario, por ver el programa. Ahí te están dando tu corazoncito. Rigoberto Rodríguez escribió, si los cambios van a ser mes a mes, que comiencen por la comida para poder llegar a ver a los demás. Triste comentario, pero real. Gracias, Rigoberto. Rigoberto volvió a comentar de ese combustible, pues muy poco o ni una gota será para el pueblo. Vivir para ver. Gracias, Rigoberto. Gracias por ver el programa, por comentar. Zuleidis Ruiz escribió libertad para todos los presos políticos cubanos. Gracias, Zuleidis. Gracias. Beatriz Sánchez, el alivio que necesita Cuba es una intervención militar. Esa supuesta ayuda con el gas alarga más el sufrimiento de nuestro pueblo. Gracias, Beatriz. Ahí tu corazoncito. Gracias a Gloria María Rosales Comas. Escribió, gracias al analista. Muy bien explicado todo. Gracias, Yelenis. Saludos desde La Habana. Te queremos. Gracias, Gloria. También le queremos desde acá. Sabemos que eres una de nuestras fieles seguidoras y le haré llegar tu comentario y saludo también al abogado y analista Sergio Comas, que por el apellido ya hemos comentado que pudieran ser familia. Volvió a comentar, Gloria, gracias a Román Marcial Gutiérrez Torres, gracias. Teresa Carrera, gracias por ver el programa. También a Omar Pláceres Pérez, a Carballos Fencing, gracias. Rafa Chuy, Lilian Ferrer, si Carballos Fencing está aquí en Miami, pues tiene que contarlo para saber de dónde es esa compañía. Gracias también a Luis Fontova, gracias a todos por comentar, por ver el programa, por compartir el programa, por suscribirse, por hacerse parte de nuestra comunidad de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio. Hasta la próxima.